no es nuevo, es un tema muy trillado, es el tabernáculo de Dios. Y es interesante porque es una lección que encontramos allí en el Antiguo Testamento, que la misma palabra de Dios nos revela el significado de lo que ello tiene y la razón por la cual Dios la mandó a hacer en la antigüedad. Y por supuesto que en el tema del tabernáculo hay muchos detalles que son de aplicaciones espirituales, que no es una casualidad, no fue algo que se hizo como para la historia, sino que es algo que tiene una razón de ser, un propósito, y es que Dios así actuaba y actúa. Él nos manda a hacer cosas o Él hace cosas que tienen un propósito, y principalmente es una enseñanza espiritual. Y el tabernáculo es una de las más amplias que tenemos ahí en las Escrituras. Por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 25. Ciertamente nos vamos a ayudar con algunas imágenes, porque siendo algo que no hemos visto literalmente, necesitamos a lo menos tener alguna idea. Y vamos a usar algunas ilustraciones que encontramos allí de algunos artistas, de otros que han investigado el tema, para podernos nosotros orientar. Ahora, este tema es bastante amplio, no vamos a entrar en las profundidades de los detalles, más bien nuestra intención es que ustedes puedan como que saborear un poco acerca de este tema y ser motivados a un estudio más profundo, un estudio personal del mismo. Pero rogamos al pueblo del Señor sus oraciones para que lo poco que podamos compartir sea de mucha edificación espiritual. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 25 y el versículo 1. Éxodo 25 y 1. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Permítanme un momento. Okay. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, versículo 3. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. El versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos al mismo Éxodo, ya en los primeros, en el versículo capítulo 25, 26, está la ordenanza. Dios mandando a Moisés. Ahora, a partir del capítulo 36 del mismo Éxodo, entonces es en sí el cumplimiento de lo que Dios está mandando. Ahora Moisés transmite la ordenanza y ellos van a empezar a hacer las cosas como está siendo indicado. Entonces, en el capítulo 36 dice, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Quiero hacer el énfasis en esas expresiones. Dios dice: así lo haréis. Se lo dice Moisés. Y ahora Moisés está indicando acá
las cosas que ha mandado Jehová. Y empieza a describir cada una de las cosas que él fue haciendo. Y entonces, por ejemplo, capítulo 40, ustedes lo van a encontrar en los capítulos anteriores, la expresión como Jehová lo había mandado Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y entonces en el versículo 30 dice, el 40, pero capítulo 40 y el versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Pasemos ahora a Hebreos, epístola a los Hebreos. Aquí está la descripción. Por supuesto, hemos obviado mucho en la lectura. Y en Hebreos capítulo 9 está la explicación. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Y entonces, el versículo 9, capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro y todas las partes en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bueno, si el escritor no podía hablar en detalle de esa cosa, imagínense este pobre servidor que podrá decir, pero dice más adelante que así estaban dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y aquí da un concepto más o menos de lo que va a ser el tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y más adelante en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión por las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Y en el capítulo 8 también hay un detalle que es bueno leer, versículo 4. O leamos desde el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dejemos la lectura hasta allí por los momentos, esperando de parte del Señor su bendición a lo leído, prosperado en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, como hemos indicado, queremos extraer algunas lecciones acá. La lectura siempre va a ser larga por los detalles que se mencionan, pero la aplicación que queremos hacer, pretendemos hacerla de manera sencilla. Ahora, el tabernáculo es una palabra que realmente para algunos es desconocido y que la encontramos aquí en la Escritura, pero que para los judíos era bastante entendible lo que esto significaba, porque fue a ellos a quien Dios mandó en el desierto a construir el tabernáculo. Cuando ellos salieron de Egipto y empezaron a andar en el desierto, Dios le dio ordenanzas a Moisés para que construyese en medio medio del campamento un tabernáculo que iba a servir como lugar de la morada de Dios. Dice, donde Dios va a habitar en medio de su pueblo. Y era allí donde se iban a ofrecer sacrificios y cultos a Dios. Y por eso tiene tanta trascendencia e importancia esto que fue construido por Moisés. Sin embargo, cuando Dios le da el mandamiento a Moisés de construir el tabernáculo, no lo deja a la inventiva humana, sino que él le presenta el modelo, el diseño. De manera que lo que Moisés va a construir es así similar al tabernáculo que él vio en el monte, un tabernáculo celestial, y que por eso él tenía que tener mucho cuidado con los detalles y hacer todo como se había mandado conforme al modelo que él había visto. Y eso es interesante porque eso nos hace entender la importancia que el Señor da a que lo que nosotros hagamos sea como Él nos ha mandado. Tenemos un modelo y no podemos cambiar el modelo que Dios nos ha dado. Ahora, en la palabra tabernáculo tiene un significado literal. La palabra tabernáculo significa literalmente tienda o morada y hace referencia a una gran carpa donde los judíos hacían moradas de manera temporal cuando estaban viajando por el desierto. Ahora, en el caso del tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, era eso mismo, como una gran carpa o una tienda donde Dios iba a hacer morada provisionalmente entre su pueblo. Era la morada terrenal de Dios en medio de su pueblo en el desierto. Eso iba a ser importante porque eso iba a representar la presencia de Dios entre su pueblo. Y es algo maravilloso que nos hace pensar
y lo podemos aplicar de una manera sencilla, que aunque ellos iban rumbo hacia Canaán, pero mientras estaban en el trayecto, iban a pasar por el desierto. Dios iba a mostrar su presencia entre ellos, representado en este tabernáculo. De manera que cualquiera, desde cualquier punto del campamento, podía alzar su mirada y poder ver hacia el centro del mismo, e iba a notar allí aquella grande carpa, aquel tabernáculo erigido entre el campamento, en medio del campamento, y podía mirar también la columna de nubes sobre el mismo, y entendía: la presencia del Señor está con nosotros. Eso debía ser suficiente para darles ánimo a continuar en el desierto, a pesar de las adversidades. Y Ah, apreciados no, pero hermanos, en la misma no era este. intención es para nosotros en este día. Nosotros como creyentes hemos salido del mundo de Egipto, de esa esclavitud a la cual estábamos sometidos por el pecado. Estamos dirigiéndonos al cielo, pero mientras tanto estamos como extranjeros y peregrinos en este desierto terrenal. Pero aún en medio de la travesía del desierto, podemos tener la seguridad de la presencia de Dios entre nosotros. Que el Dios que guió y que estuvo con la nación de Israel en el desierto, así es el mismo Dios que está con nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, el Señor ha hecho morada en nosotros, entre nosotros y con nosotros. Ahora, en eso podemos más adelante conversar un poco, porque el tabernáculo tiene diferentes aplicaciones desde ese punto de vista. Por ejemplo, Dios con nosotros es Emmanuel. Y entonces el tabernáculo representa a la misma persona del Señor Jesucristo. Porque nosotros vemos en los detalles del tabernáculo una descripción bastante detallada y muy hermosa de las virtudes y de las características de Cristo. Y ese es un primer enfoque que le vamos a dar, y vamos a mencionar el tabernáculo como figura de Cristo, pero también el tabernáculo como figura de la asamblea, porque el tabernáculo como figura de Cristo es el tabernáculo de Dios, o la presencia de Dios con nosotros. Por eso Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y habitó entre nosotros. Es el Señor Jesucristo tomando forma humana. Ahora, el tabernáculo como figura de Cristo es Cristo como el hombre perfecto. Ahora, el tabernáculo como figura de la asamblea es porque la iglesia es la casa del Dios viviente. La iglesia es la morada de Dios en la tierra. Y toda persona, al mirar la iglesia, debe cerciorarse, debe convencerse que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ahora, Dios en nosotros nos habla del tabernáculo. Podemos presentar el tabernáculo, cada creyente, de una manera personal en su vida espiritual, también disfrutando de la presencia del Señor. Usted y yo también podemos encontrar lecciones en el tabernáculo representándonos a nosotros mismos. Sin embargo, allí las figuras se hacen un poco más débiles, pero que igualmente a forma de aplicación podemos extraer lecciones interesantes. Pero la interpretación del escritor a los hebreos nos explica que el tabernáculo era sombra y figura del tabernáculo de Dios en el cielo. Por eso dice que era conforme al diseño que Dios le había mostrado a Moisés. De manera que nosotros entendemos, a la luz de esta escritura, que en los cielos
hay un tabernáculo, el verdadero y perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombre. Eso lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y hay esa referencia allí. Y entonces, este es el modelo de donde Moisés hizo el tabernáculo terrenal. Y entonces dice, versículo 3 de Apocalipsis capítulo 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, indudablemente todas las escrituras que hablan referente al tabernáculo, el énfasis que dan acerca de ello es que es el lugar de la morada de Dios entre su pueblo. Ellos serán su pueblo y él será mi Dios. Entonces, es lo que pudiéramos hablar del significado del tabernáculo. Y por eso que es tan interesante estudiar este tema, porque aquí encontramos de una manera sintetizada todas las doctrinas que son aplicadas a Cristo y a la iglesia. Pero, por supuesto, requiere de una mayor profundización del tema. Pero vamos a tratar de ir como por encimita para que ustedes sean incentivados y motivados al estudio personal de estas hermosas lecciones que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que era la estructura del tabernáculo. El tabernáculo como tal era la tienda en sí. La tienda sería esta, que está aquí, el recuadro pequeño. Esto es rectángulo. Recuerden que solamente esto era la parte de la tienda. Lo demás era como el patio, que el patio es el atrio. Y el atrio tenía esto rojo que se ve acá, es la cortina del atrio. Aquí está la parte de la puerta, donde tenía una sola puerta de entrada, y eso es interesante. Eso es un detalle que por supuesto tiene su explicación, porque visto desde una persona de afuera hacia adentro, la persona tenía que entrar por la puerta, aunque aquí solamente entraban los sacerdotes, pero uno piensa en esto, para llegar al lugar santísimo, que era el lugar donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios. Era exactamente sobre este lugar que reposaba la nube. Primero había que pasar por la puerta, y después de la puerta el altar de bronce. En el altar de bronce era el altar del sacrificio, donde se ofrecían las víctimas como ofrenda por el pecado. Y por supuesto eso nos habla de la cruz. La fuente, eso nos hace pensar en la regeneración, en la limpieza. Después se pasaba al lugar santo, que era la tienda en sí, y la tienda o el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Era el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido a su vez por un velo, que es esto que está acá, el velo el velo grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces ahí tenemos unos detalles adicionales que solamente información. El diámetro más o menos que tenía era de 45 metros por 22 metros. Eso es todo. Esto es la parte afuera esta es la cortina. Entonces el atrio tenía esas dimensiones, 45 por 22, pero el tabernáculo en sí o la tienda tenía solamente 15 metros por 6 metros de ancho. Entonces es por demás interesante. Ahora pasemos, esa es la estructura. Cada una de estas cosas tiene una aplicación de manera personalizada y como asamblea que pudiéramos ver más adelante. Pero ahorita solamente para que tengamos la idea de cómo era la estructura del tabernáculo, cómo estaba constituido. Ahora, leímos allí en el Salmo, en el Éxodo 25, de que había materiales para la construcción. Fíjense que Dios especificó los materiales. Él no va a dejar eso a
a la deriva, sino que fue todo detalle había sido especificado. Y algo tan importante como los materiales con los cuales se iba a construir el tabernáculo también era de mucha importancia, porque imagínense que él ve el modelo, pero que entonces no sepa o no se le hubiese dicho con qué lo iba a construir y él hubiese usado cualquier cosa. Pero no era así, porque esto era un requerimiento de parte de Dios y entonces Dios va a especificar cada una de los materiales que él iba a demandar o a esperar como ofrenda y que a su vez siendo ofrendado, eso era iban a ser los recursos o los materiales básicos con los cuales se iba a construir este tabernáculo. Cada uno de esos materiales tiene un significado, una aplicación que vale la pena tenerlos presentes porque esta misma aplicación que tienen estos materiales son válidos en toda la interpretación bíblica. En la mayoría de los casos donde usted lee oro en las escrituras, por ejemplo, de la iglesia en el Apocalipsis, que eran candeleros de oro, eso nos hace referencia a la divinidad. Entonces, por eso tenemos el material y su significado aplicado a la enseñanza. Entonces, el oro representa la divinidad, la plata representa la redención, porque la redención, esto está asociado a que ese era el precio que se pagaba para redimir a una persona, se pagaba en plata. Entonces, por eso la plata representa la redención. El bronce, aunque aquí dice cobre, pero el cobre, el bronce es la aleación del cobre con plata y con oro. Entonces, el bronce representa, porque uno no lo lee nada más acá, pero después va a leer puro bronce, porque ese era el básico. Pero el bronce representa el juicio. Siempre que vemos el bronce va a estar asociado al juicio. Y es por eso que el altar del sacrificio era un altar hecho completamente bronce, era de bronce. Entonces, eso porque está asociado con el sacrificio o con el juicio que Dios hizo sobre el Señor Jesucristo allí en la cruz. Pero también había azul, eso tiene que ver con las telas, que era de azul, y el azul nos representa el cielo, es el color del cielo, nos habla de lo celestial. La púrpura, que era la tela que usaban para hacer los vestidos de los reyes principalmente. El púrpura es un color parecido al morado. Y eso entonces el púrpura representa la realeza. El carmesí era un color rojo intenso y esa tela representa la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. El lino fino era de color blanco y por eso el lino, y lo vemos allí en Apocalipsis, que el lino fino representa la obra justa de los santos. Entonces, el lino representa también la pureza, la santidad. Ahora, muchos de los muebles del tabernáculo, perdone que muchos de los muebles del tabernáculo eran de madera de acacia. La madera de acacia era una madera muy resistente, pero que nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo, una humanidad perfecta, pero toda esa madera que era utilizada en el tabernáculo después era recubierta. Su mayoría de los casos era recubierta con oro. Entonces, nos habla de esa humanidad perfecta del Señor Jesucristo que no se desligó nunca de su divinidad, de su deidad, porque el Señor Jesucristo es Dios y hombre. Entonces, la madera de acacia, y por eso lo vemos allí, representando su humanidad. La piel de tejones esto era un animalito que la piel era bastante resistente y era la piel con que se hacían los calzados principalmente, pero tenía una característica especial que era una piel impermeable y era la última capa que se le colocaba a la tienda con esa razón de impermeabilizarla. Y entonces eso nos habla primero de la sencillez del Señor Jesucristo, porque esta piel no es de una apariencia hermosa, es una apariencia bastante rústica, pero que por ser impermeable nos hace pensar en la impecabilidad del Señor Jesucristo.
que aunque era hombre y habitó entre pecadores, no se contaminó con el pecado. Y así, estos son los materiales que más se van a mencionar allí y que cada uno tiene un significado que podemos ir aplicando. Por ejemplo, el oro nosotros lo vemos allí en todas las paredes del tabernáculo, que eran tablas levantadas sobre basas de plata, que habla de la redención, pero las paredes que eran de madera acacia recubiertas con oro, nos habla de esa humanidad que está recubierta con divinidad. Entonces esa naturaleza allí que trabaja de manera conjunta. Y así vamos a verlo más adelante, pero solamente queríamos mencionar eso para que usted tenga siempre presente estos significados, porque se aplica a casi toda la interpretación de los símbolos allí en las escrituras. En el Apocalipsis aparecen estos materiales nuevamente y todas apuntan a esos aspectos, principalmente de las glorias del Señor Jesucristo. Entonces esto se aplica principalmente al Señor Jesucristo y se aplica también a la iglesia y a cada creyente. Ahora vamos a verlo de una manera ilustrada, como presentan algunas figuras. Este es la parte del tabernáculo como tal, lo que estábamos viendo anteriormente, pero ahora en forma ilustrada para que tengamos mayor idea. Esta parte blanca, esta cortina blanca, es lo que se llama la cortina del atrio, y esta parte que es el patio, esta parte de adentro, esto es el atrio, todo esto es el atrio. Al atrio se accedía solamente por la puerta. Entonces, si eso era de lino, esas cortinas del atrio, y nos hablan de la santidad y de la pureza, eso quiere decir de que nadie podía acceder al lugar de la morada de Dios por causa de la santidad de Dios. Dios es santo y no acepta delante de su presencia ninguna cosa inmunda ni el pecado. Y entonces esta cortina principalmente nos habla de esa separación. Y eso también apunta al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como hemos dicho, aunque habitó un cuerpo de carne, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Él fue apartado de los pecadores. Y eso es lo que significa esa cortina allí, pero más adelante vamos a ir profundizando acerca de ello. Pero para acceder al lugar de la presencia gloriosa de Dios, que era aquel lugar santísimo, tenía que pasar por la puerta. Una puerta de 4 columnas, que más adelante vamos a verla, pero que nos habla de eso, de la puerta de la salvación. Inmediatamente se veía el altar de bronce, que hace referencia a la obra de Cristo. Una persona que quiera ser salva tiene que entrar por la puerta, pero al estar en la puerta, mirar la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz a nuestros pecados. Y aceptando este sacrificio, entonces se operará en él el lavamiento de su corazón o la renovación o regeneración por medio de la palabra. Pero ya pasando por acá, se puede acceder al lugar santo. Hasta allí podían entrar los sacerdotes cada vez que ellos ofrecían cultos y sacrificios a Dios. Ellos tenían acceso al lugar santo. Pero al lugar santísimo había algo que impedía, que era un velo de aproximadamente 10 centímetros de espesor, que impedía el acceso de los sacerdotes al lugar santísimo. Y entonces encontramos en Hebreo que ese velo nos representa la separación, principalmente, que hay entre Dios y el hombre por causa del pecado, pero que también nos dice Hebreo de que nos representa la carne del Señor Jesucristo. El velo que fue rasgado para abrirnos acceso a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió, se rasgó el velo de arriba abajo, aunque era el velo del templo, pero es la misma función acá, para separar, que separaba el lugar santísimo, el lugar de la presencia gloriosa de Dios, con el lugar santo. Al lugar santísimo solamente podía acceder una sola vez en el año el sumo sacerdote,
en el día de la expiación. Pero ahora, por medio de Cristo, nosotros tenemos un acceso libre hacia ese mismo lugar santísimo, de manera que nuestro privilegio es mayor que los de los sacerdotes en la antigüedad, porque podemos participar no de un tabernáculo terrenal, sino de ese tabernáculo celestial, donde no está Aarón, sino está nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él despliega así toda su gloria, Él despliega así toda su poder. Y allí nosotros podemos acceder, como dice el escritor de los Hebreos, que nos acerquemos confiadamente, que entremos más allá del velo, al lugar santísimo, por medio de ese camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Qué privilegio tan grande que el velo haya sido rasgado y que ahora nosotros podamos acceder al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, para abrir ese camino, se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y no por el pecado de él, como lo hacía el sacerdote en la antigüedad, el sumo sacerdote, sino por los pecados nuestros. Y él allí hizo la propiciación de nuestros pecados. Y entonces ahora podemos disfrutar de ese acceso libre al lugar santísimo por medio del Señor Jesucristo. Disfrutar plenamente de la morada de Dios en nosotros, entre nosotros y con nosotros. Ahora, el tabernáculo, vista de parte exterior, aquí está en la figura. Había 5 columnas para entrar al lugar santo, y esto era en sí el tabernáculo, visto de la parte exterior. Las cortinas no estaban así colocadas, pero este era el orden en que ellas iban siendo puestas. Pero al final, esta que es la piel de tejón, iba a cubrir todo completamente. Pero la primera cortina, después que se hacían las tablas allí que eran de madera acacia recubiertas con oro, después que se levantaba como tal las tablas, entonces se colocaban las cubiertas, el techo como tal. Y entonces lo primero que se colocaba era esta tela, que era una tela que, como vamos a leer más adelante en el capítulo 26, era una tela labrada, una cortina que era de azul, de púrpura, era de lino torcido, y también tenía figuras de querubines. Era una cortina por demás hermosa. Y uno puede imaginarse cómo reflejaba eso, cómo se reflejaba al entrar allí a ese lugar, mirando el techo, viendo desplegadas allí las glorias que representaban esa cortina. Nos habla del lino torcido, de la pureza del Señor, de su santidad. Al ver allí aquel rojo carmesí, nos hace pensar en su sangre derramada, su sacrificio por nuestros pecados. Al ver el azul, nos hace pensar en sus glorias celestes, todo lo que Él es, de dónde Él viene, de lo que Él trajo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y al ver entonces también el ser púrpura, nos hace pensar en su realeza. Toda la gloria del Señor desplegada, mirada allí por el sacerdote en el tabernáculo, en el techo del tabernáculo. Pero para ellos poder ver eso, tenían que alzar su mirada. Y es lo que dice el escritor a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, para admirar y contemplar las hermosuras, los destellos de la gloria de este bendito ser. Allí en esas telas estaba reflejada esa gloria. Pero después iba colocada otras cortinas. Hay muchos detalles allá que estamos obviando, pero una cortina de pelo de cabra. Y el pelo de cabra nos hace pensar las cabras en la consagración. Era el animal que se exigía para la consagración. Y nos hace pensar en eso del Señor Jesucristo. Él consagrado, su consagración. Pero el rojo, aquí la piel de carnero teñida de rojo en su sacrificio.
su holocausto, su sangre derramada por nosotros, y la piel de carnero, como hemos dicho, su impecabilidad, pero a su vez su sencillez. Todas estas cortinas, y especialmente la primera, estaba cubierta. No, ninguna persona podía ver esta cortina. Lo que se podía ver era solamente la piel de tejón. No había ningún atractivo en esa piel de tejón. Era algo rudimentario. Pero eso nos habla de lo que el Señor Jesucristo, su sencillez, el hijo del carpintero. Muchas personas no lograron apreciar en él las verdaderas glorias que en él hay. Le veían sencillamente como Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. El mismo Felipe dijo, Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? No, él estaba viendo, era solamente la piel de tejón. No sentía ningún atractivo hacia las glorias de este ser. Pero cuando él empieza a hablar con él entiende, este es el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey. Y entonces en esas características allí nos apuntan a la cortina interna. De manera que hay lecciones maravillosas allí, pero que también nos representa la iglesia. La iglesia no tiene ningún atractivo en este mundo, para las personas de este mundo, pero para Dios es algo especial, porque primeramente son personas que han sido redimidas con la sangre del Cordero, personas que han sido consagradas para Dios como la tela de piel de cabra, y personas que estamos llamados a reflejar o a desplegar las glorias de Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a anunciar esas virtudes de Cristo. Como dice el apóstol Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos reyes y sacerdotes, que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero más adelante, quitado eso o visto de manera interna, estaba compuesto el tabernáculo de esta manera, dividido en dos, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Eso era lo que había allí. Después el velo, donde no podía acceder el sacerdote, sino el sumo sacerdote una vez al año. Y detrás del velo, en el lugar santísimo, el arca del pacto o del testimonio. Y vamos a pasar allí al arca, meditar un poquito acerca de esto. El arca del pacto, como leímos o como tenemos ahí en el capítulo 25, versículo 10, nos hace referencia a la presencia gloriosa del Señor. Era hecho de madera de acacia. Y esto es una figura que habla exactamente del Señor Jesucristo. Su humanidad, pero cubierta con oro. Y entonces eso nos habla de su deidad. Él es Dios y también hombre. Y eso es algo que no se desliga de ninguna manera en el Señor. Pero era algo de bastante pequeño en cuanto a la longitud o a sus medidas. Apenas tenía 90 de largo por 70, aproximadamente 70 de alto y 70 de ancho. Pero lo que era especial es que sobre ese mueble, allí era donde se rociaba, porque este era como un cajón, y esto que está acá era el propiciatorio, que era la tapa del arca. En esa tapa sí era de oro puro, y eso nos habla de lo que es divino. Y sobre esa tapa de oro puro se rociaba, era rociada aquí entre los querubines, que los querubines aquí no están, los querubines son seres que están asociados a la gloria y a la santidad de Dios. Bueno, esos querubines aquí, que estaban en una actitud
de humillación, de humildad, en medio de ellos se rociaba la sangre en el día de la expiación sobre el propiciatorio. Y eso nos hace pensar en Cristo, quien derramó su sangre, quien nos expió de nuestros pecados, y es la sangre de la propiciación. Y es que este mueble aquí, donde entraba el sumo sacerdote el día de la expiación, él vertía sobre esto la sangre de la víctima que era ofrecida para la expiación del pecado del pueblo. Y esta sangre aquí cubría el pecado del pueblo. Dios miraba con propiciación esa sangre, la misma expresión de aquel hombre: Dios se propicio a mí. Y mirando esa sangre, quedaba satisfecha la demanda de su justicia, y por eso, en base a esa sangre derramada, a que una víctima había sido sacrificada en vez del pecador, haciéndose responsable del pecado del pueblo, entonces alcanzaba el pueblo expiación y perdón de pecado. Y eso apunta a la obra de Cristo cuando entró en el lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y no cubrió el pecado como lo hacía en la antigüedad, sino que quitó el pecado del medio. Y dentro de esa arca habían estas cosas. Estaba el maná. Cuando usted quitaba el propiciatorio, le quitaba la tapa, adentro, por eso se llamaba el arca del testimonio, porque adentro habían tres cosas que daban testimonio. Un testimonio para Dios: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley. Uno pudiera pensar que esto era lo que había en el corazón del Señor. Esto está asociado con lo que es divino. El maná, la vara de Aarón, con el poder del Señor y con la selección divina, porque esto lo hizo Dios para señalar que era a Aarón a quien él había escogido. Y la ley, como la palabra de Dios, como los mandamientos. Y eso es lo que había en el Señor. En su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios era su alimento, y él desplegaba en sí el poder de Dios que había en él, porque él mismo es Dios. Sin embargo, también estas tres cosas hacen referencia al pecado del pueblo, porque cuando Dios envió el maná fue por la murmuración del pueblo. Cuando hizo reverdecer la vara de Aarón, fue por la rebeldía de Coré, por la rebelión del pueblo. Y cuando mandó la ley, Moisés venía con esas tablas cuando ya el pueblo había quebrantado su primer mandamiento. Entonces, en cierta manera, nos habla de la desobediencia, de la murmuración y de la rebeldía del pueblo. Pero esas cosas eran cubiertas por el propiciatorio. La sangre que era colocada allí, la sangre del cordero, de esa víctima ofrecida y aplicado a nosotros, la sangre de Cristo quita el pecado del medio y nos santifica, nos justifica delante de Dios y nos da el perdón de nuestros pecados. Pero cuando eso ocurre, entonces se manifiesta allí, porque después que era colocada y rociada aquella sangre, la gloria de Dios, la Shekinah, se hacía manifiesto. Y el pueblo sabía que ahí estaba Dios presente, siendo propicio con el pueblo, aceptando con agrado aquel sacrificio en expiación por nuestros pecados. Y esto es Cristo, su obra consumada en la cruz, su persona, su ser y lo que hay dentro de él, las virtudes y las glorias de él, se despliegan de una manera bastante clara y que llena nuestras almas al mirar a Cristo a través del tabernáculo. Pero por supuesto que hemos dejado de mencionar muchas cosas, pero aquel velo se estaba anteponiendo, de manera que los hombres no podían disfrutar plenamente de ese lugar santísimo por el velo que se lo impedía. Hasta aquel día en que el velo fue quitado, y ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar
santísimo. Mis apreciados hermanos, deseamos que en esta mañana estas breves meditaciones nos estimulen a seguir estudiando este tema y a seguir considerando las glorias de ese bendito ser y las lecciones que encontramos para nosotros. Cristo es el tabernáculo de Dios que estuvo entre nosotros, que estuvo con nosotros, pero también nosotros como asamblea somos el tabernáculo de Dios, la casa del Dios viviente, llamados a desplegar esas glorias de Cristo en nuestro carácter. Y usted y yo también somos un tabernáculo para Dios. La morada de Dios entre los hombres está entre su pueblo. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.